Hazme campito. Hazme campito. Hazme campo. Hazme campito, Chucho. Ven. Básquet. Vente. Ven. Básquet. Vamos a leer un rato. Vamos a leer un rato, güey. ¿Sí? ¿Lees conmigo? Vamos a leerles a las personas. ¿Sí? Bien. Mi nombre es René Castillo. Esta es la quinta bitácora de lectura, la primera que vamos a compartir en un ejercicio de lectura en voz alta, mientras estamos en aislamiento ante todo lo que está sucediendo. El día de hoy retomo a una de mis autoras favoritas para compartirles el inicio de un libro que me parece maravilloso. Se llama El miedo de perder a Eurídice, de Julieta Campos, en una primera edición de Joaquín Mortis de 1979. Es un tiraje de 4.000 ejemplares más sobrantes para reposición, y este es el número 654. Y bueno, estaremos haciendo lecturas de los textos que nos sugieran. Acá tenemos una buena biblioteca que nos dará gusto compartir con ustedes. Y bueno, en lo sucesivo he decidido que voy a estar compartiendo mi bitácora de lectura con los textos que vaya a leer en estos días. Estoy esperando sorprenderme con algunas cosas que he ido acumulando y que me daré ahora sí el tiempo de leer, y bueno, sería interesante compartirlo con otras personas también. El miedo de perder a Eurídice, Julieta Campos. En el principio fue el deseo. El deseo engendró al verbo, que engendró a la pareja, que engendró a la isla. La isla fue el paraíso. La isla fue habitada por la pareja, no por Robinson y Viernes, sino por Adán y Eva. La isla se remonta, pues, a la noche de los tiempos. No existía, pero Dios la inventó para que los hombres pudieran soñarla, y al soñarla creyeran que se trataba de un recuerdo. Surgió del caos como un milagro, como la palabra emerge del silencio. Fue creada para el placer de Dios y para su mayor gloria. Era la medida de su deseo. La cubrió de hierba mullida y de flores diminutas, de tréboles y de espliego. En el medio puso un gran árbol con frutos color granate, que enseguida se llenó de pajarillos y de cantos. Le dio por fauna un león y un unicornio. La serpiente, dicen, apareció súbitamente y era hermosa y luciferina, lo que significa que de ella irradiaba luz, como irradian las estrellas desde el fondo de la noche. La serpiente no entraba en los cálculos de Dios. Con ella penetró en el paraíso una seducción nocturna, y la isla, espacio de utopía, divino espacio de poesía. Vestida emblemáticamente por su doble naturaleza, incide, en el momento menos pensado, en todo discurso amoroso. En memoria de Narcia y de Charles Fourier, para Octavio Paz. Lleva dos epígrafes que dicen: los fantasmas ardientes de las islas afortunadas ya no se nos aparecen. Albert Camus, El verano. ¿Qué hiciste de las islas venturosas, hijas de los prodigios y de las noches? Eliseo Diego, Denostación del mar Caribe. Yo voy a contar una historia. Érase una vez un hombre y una mujer. El hombre y la mujer soñaban. El hombre y la mujer se habían soñado, y al soñarse se habían inventado. Voy a contar, pues, la historia de un sueño. Érase una vez una pareja, la pareja ideal, la pareja perfecta, la pareja arquetípica, la que reuniría en su doble rostro los rasgos de todos los amantes de la historia, de los que hubieran podido amarse, de los que han imaginado los poetas y de los que no han sido imaginados todavía. Serían, a un tiempo, Abelardo y Eloísa, Venus y Tannhäuser, Hamlet y Ofelia,
Agatha y Ulrich, Salomón y Sulamita, el cónsul y Yvonne, Daphne y Chloe, Percy y Mary Shelley, el narrador y Albertine, Yocasta y Edipo, Hans, Castor y Claudia Chauchat, Pigmalión y Galatea, Otelo y Desdémona, Penélope y Ulises, Baudelaire y Jean Duval, Laura y Petrarca, Humbert y Lolita, Elizabeth Barrett y Robert Browning, Alonso Quijano y Dulcinea, Leda y el Cisne, Adán y Eva, Wagner y Cosima, Péas y Melisande, Cleopatra y Marco Antonio, Calixto y Melibea, Fausto y Margarita, Orfeo y Eurídice, Romeo y Julieta, Heathcliff y Katy, Tristán y Isolda, Rilke y Lu, Andrea, Salomé, Jasón y Medea, Miranda y Fernando, Kafka y Milena, Electra y Agamenón, Don Juan y Tisbea, von Achenbach y Tazio, Poe y Annabel Lee, Borges y Matilde Urbach. Cuando se levanta el telón, se besan apasionadamente en medio de un parque húmedo y sombreado bajo los pinos. ¿No es acaso el inicio ideal de cualquier historia de amor? Sin olvidar que allí también hay un unicornio, un árbol cargado de frutos color granate y un gran anuncio lumínico que se prende sobre ambos. Si observamos con cuidado, advertiremos que el parque está rodeado de agua por todas partes, es decir, que se trata de una isla. La teoría podría comenzar en cualquier momento. La historia podría comenzar en cualquier momento. ¿Acaso así? La isla surgió al mismo tiempo en la fantasía de ambos que, irreflexivamente, decidieron en ese instante convertirla en el espacio de su amor. Fue desde entonces el lugar del encuentro soñado y el lugar soñado del encuentro. O bien, fue entonces cuando la isla empezó a brotar dulcemente del mar como una Venus con los pies mojados por las ondas. Engendrada en una noche tormentosa, nació predestinada. Sería ingenuo evocar una aurora. La creación es un misterio y el paisaje de los misterios es familiar de las tinieblas. La noche, pues, tiene que ser dicha. Los relámpagos empezaron a iluminar la entrada de la bahía alrededor de las 11 y en esos destellos súbitos el paisaje reveló una intimidad que el día había disimulado. Después llovió. Las luces del puerto temblaron ligeramente y en la bocena y en la bacana el barco blanco profusamente encendido se fue volviendo un buque fantasma, el mismo acaso que Marguerite había pintado en 1950 y al que se llamaría El Seductor. El faro lanzó con insistencia una señal luminosa que él y ella, propensos de repente a la credulidad, descifrarían como un vaticinio. El viento estremeció las copas de los mangos, cimbró los hules y silbó con cierta fiereza entre los penachos de las palmeras. Los cipreses y los acantos brotaron al unísono y la isla se volvió un islote del mar Egeo, aunque las islas del mar Egeo, las verdaderas islas del mar Egeo, son despojadas y austeras, casi inhóspitas. Desde lejos fue un navío detenido o un pez gigantesco, medio a flote, medio sumergido. El sueño de él y el sueño de ella coinciden en más de un punto, de tal modo que resulta difícil determinar cuándo es él quien sueña y cuándo es ella. Todavía no sé si se aman porque sueñan o si sueñan porque se aman. Contarlos y contar la historia de sus sueños será, sospecho, la única manera de descubrirlo. Cuando se encontraron por la tarde llovía. Llovía al menos en el rincón del parque que les había sido reservado. Es probable que solo lloviera en ese rincón del parque. Un extraño resplendor verdoso se posó sobre Central Park aquella tarde de octubre, una luz irreal. Era, por cierto, el parque central, pero también era el Engelskirchen Garden y el jardín que rodea el Schloss Nymphenburg, ambos en Múnich, intercambiables, donde las hortensias florecen en mayo y en junio, pero no en octubre, y el bosque de Palermo, donde precisamente en octubre los jacarandás exhiben su espléndida languidez azulada. Era un parque de New Orleans, donde proliferan las aleas entre robles cargados de un musgo que se alimenta exclusivamente del aire y un pequeño jardín de rodaz donde míticos delfines juegan con serpientes en la humedad verde de jazmines, acantos, cipreses y rosales. El parque donde estaban, que era por supuesto el bosque de Chapultepec, en algún sitio cercano al lago, tenía aquella tarde la humedad melancólica, esa impregnación nostálgica de los ámbitos donde se ha pretendido, con mayor o menor fortuna, reproducir el paraíso.
Gruesas gotas de lluvia licuaron el aire hasta que todo se saturó alrededor de ellos y la banca flotó en el agua y los pies de ambos quedaron dentro del agua y sus manos se acercaron mientras se miraban y se descubrían idénticos como un reflejo frente a otro espejo. Todas las hojas se desprendieron a un tiempo de todos los árboles cuando la lluvia cesó de repente y un viento como de médano atravesó la tarde, aquella tarde, en aquel parque, y los estremeció. Ella dijo: pensé que te había visto antes y después supe que cuando te miro es como si me estuviera viendo yo misma. Él dijo entonces: tus recuerdos son mis recuerdos. Y hablaron de todo lo que habían hecho juntos antes de conocerse. Los recuerdos comunes eran tan numerosos que una tarde tan breve no podía bastar para evocarlos. Tuvieron que citarse de nuevo para hacer el inventario, mientras los cabellos de ella crecían velozmente y él le anunciaba que el lunes empezaría el otoño. La caída de las hojas, aquella tarde de la primera cita, quedaba así justificada. Él escribió entonces un poema que se le olvidó pronto porque las palabras, persiguiendo a las hojas, se dispersaron. Un poema de augurios, de deseos y de catástrofes, de tormentas y de naufragios, de noches y de islas. Como quien formula un exorcismo, lo llamó el miedo de perder a Eurídice. Era las 7 cuando el vigilante atravesó la escena, es decir, el rincón del parque donde se encontraban por primera vez, trepando en una bicicleta y marcando con un silbato invisible, propio para tales menesteres, una festiva melodía sincopada que decía: closing time, closing time, closing time. La escena ocurre a la vez en la barca del parque, en algún piso elevado de una moderna torre de cristales y en la penumbra de un pabellón recatado entre rosas y magnolias. Los escenarios son intercambiables. Se me ocurre ahora que no solo voy a contar una, sino dos historias paralelas. La de aquellos amantes que se encuentran en un parque y se proponen asistir esa noche a la feria que han abierto en la isla del lago, y la de ciertos náufragos que en una isla desierta juegan a ser Robinsones. La pareja espera, en la banca de un parque, la salida del vaporeto que hace el viaje a la isla. Dicen que la feria es la más hermosa que ojos humanos vieran. La pareja espera. Todo lo que ocurre durante esa espera, que es el punto donde la escritura interfiere entre la fantasía y la realidad. Mientras esperan, toman cócteles helados. El tiempo de una espera es el tiempo de un sueño. Grandes masas de plumas blancas reposan en las piedras a la orilla del lago. Uno tiene que escribir siempre la misma historia, piensa, mientras registra un chillido quejumbroso de la silla y se acomoda en la mesa de la esquina cerca de la entrada. Va a pasarse 2 horas, como todos los días, calificando trabajos de alumnos y bebiendo lentamente un té de hierbabuena cada vez más frío. La escena volverá a empezar tantas veces como sea necesario. El hombre de la mesa de la esquina, cerca de la calle, ha extraído con sigilo metódico de un maletín dilapidado un libro que lee a ratos mientras sorbe sin mucha convicción buchitos de té. Cuando lo cierra, a la vez que maldice la amargura de la hierba que pide maquinalmente, quizás por asociarla en secreto con la menta frappé o con un sorbete de limón al champán, acaricia el oleaje encrespado donde naufragan en la portada un faro, los restos de un navío y varias lanchas frente a una ciudad de cúpulas y minaretes. Es monótona la vida. Hay que inventarse pequeños juegos. Jugar al barco que debería salir a la isla a las 6 de la tarde. Las palabras de la pareja no se oyen. Es imposible, pues, transcribir ese diálogo. Los labios se mueven, pero las palabras son inaudibles. ¿Acaso por los ruidos que suele haber en los puertos, los gritos de los árabes, vendedores ambulantes, las risas desproporcionadas de los meseros y las conversaciones en alta voz de quienes ocupan las demás mesas del café? 15 alumnos de un colegio de Auckland, 15 estudiantes del curso de lenguas del instituto, naufragan todas las tardes, un par de horas, en la cubierta de 2 años de vacaciones. Mientras califica trabajos, humedece a cada rato con la lengua la punta del lápiz, vuelve a Bern y toma notas. La pareja lo distrae. La clave está en la índole de la relación exacta con la vida, murmura ostensiblemente, como si hablara con alguien. Enseguida se siente un poco avergonzado porque se ha visto desde enfrente como el hombre que habla solo en la mesa de la esquina.
Entonces, para hacer como si nada, el hombre que lee 2 años de vacaciones dibuja una isla en una servilleta blanca. El Palacio de Minos es un pequeño café en los límites del parque, más afuera que adentro, donde empieza la avenida del puerto. Lo frecuentan marineros, estudiantes de la Escuela de Bellas Artes y parejas de enamorados. Cualquiera diría un viejo barco encallado a la vuelta de un ciclón. Las 2 columnas de cemento pintadas de rojo a los lados de la pasarela se deben, como el nombre del establecimiento, a la fantasía del dueño, sin duda un sentimental. Hace muchísimos años una mujer le envió una tarjeta con un matasellos de Estambul informándole que lo abandonaba en ese instante por el amor de un turco, mercader de alfombras en Calcuta. Sobre el fondo de un cielo extravagantemente azul resaltaban columnas de un rojo violento. Al reverso decía Minos Palace Nosos Crit. Ella entra en escena. Lentamente, como si se tratara de una ceremonia. Mientras camina por la costanera, ha tenido la impresión de ser mirada. El cuerpo segrega algo dulzón. La mirada la toca y la envuelve en una sustancia gelatinosa, en un ámbar que no hubiera cuajado. Se desplaza sin esfuerzo, como si no se moviera, lánguidamente. El cuerpo abandonado a sí mismo no es más que el cuerpo. Ha estado de pie, desnuda, detrás de las persianas, en la penumbra propicia del bambú, mirando la otra solitaria penumbra voluptuosa de la calle. Más allá estaba el sol siendo. Entonces se dejó deslizar la seda como otra piel sobre la piel desnuda del cuerpo. Ahora camina con sus 2 pieles confundidas, se deja caminar. La mirada son muchas miradas y es el calor del sol que la abraza dulcemente. Hay un lago y el sol lo picotea como un montón de mariposas de papel de China. No tiene prisa. La imagen del hombre que la espera en el café tiembla un poco como las cosas que se ven en el sol en medio del desierto. Sin saberlo, sabe que el placer del encuentro diferido crece. Le gusta caminar, lentamente, como si se tratara de una ceremonia. Él entra en escena. Imaginarse la isla es uno de sus pasatiempos favoritos. El ferry sale a las 6. Hay anuncios instalados en la pequeña caseta del muelle. Basta comprar un boleto y presentarse a la hora indicada. En el ferry uno puede transportar también el automóvil. En el vaporeto no. Las comunicaciones con la isla han estado interrumpidas mucho tiempo, tanto que solo los viejos recuerdan aquella época en que era habitual ir allí de excursión. En los días claros es visible desde el balcón. Ahora vuelve a ser fácil llegar. Basta comprar un boleto y presentarse a la hora indicada. La vida es monótona. Decidir un viaje ya es optar por la aventura. Lee un ejemplar de National Geographic. ¿Abidjan será una isla? Llegará dentro de un momento. Se han citado un poco antes de las 6. Tomarán cócteles helados. Otra mujer lo espera en la isla. Basta comprar un boleto. Ha estado soñando con una mujer que no tiene cara. Hay en el sueño una piscina de musgo, una piscina de líquenes verdes, con escalones blandos, vegetales, y un campo de golf de arena. Ahora espera a una mujer que no es la del sueño. El hombre que lee 2 años de vacaciones fuma lentamente como si esperara algo o esperara a alguien. A lo lejos, mientras tanto, la isla es una faja oscura, una sombra azulada en el horizonte. La rodean gruesas nubes como a Adán cuando Dios Padre le transmite el soplo de la vida en el fresco de Miguel Ángel. El color del cielo será azul zafiro, un azul extraño e intenso, el azul del cielo que mira a la gitana recostada de Rousseau, el aduanero, mientras duerme en el desierto entre un león y una mandolina. Estará también el lucero. Cualquier historia verdadera debe remontarse a Adán y Eva. Son ellos, sin duda, los que se deslizan entre las aguas apacibles del lago con el propósito de visitar la isla. Hacen el viaje en una embarcación de piedra, con rostro de macho cabrío y cuello de cisne, que flota dulcemente sobre el agua. El hombre que lee 2 años de vacaciones imagina la isla que, en ese mismo instante, está siendo imaginada por Julio Verne. Es una isla que no está en los mapas. Una isla volcánica, la cima de un continente sumergido. Una isla precaria que depende, para persistir, de que alguien se obstine en reconocerla. Del océano, memoria oscura, emerge como todas las islas.
Si la estuviera imaginando Octavio Paz, sería una lámpara prendida en mitad de la noche. Imaginada por Verne, habría sido rescatada por Dios o por la casualidad de la tentación de la muerte. Sumergida tras un cataclismo geológico, habría resurgido como fénix de las cenizas, como el adepto al término del rito. Orgullosa cresta, huella visible de la tentación, testimonio de una muerte simulada o de un milagroso resurgimiento. ¿Esta era la evidencia habitable de la Atlántida? Frente al peñasco desmesurado de Santorini, Julio Verne repite: todo, salvo las más orgullosas cimas, se hundió en insondables abismos. Debe haber dormido una larga siesta porque se levanta fatigado, casi adolorido. A medida que el adormecimiento se disipa, empieza a comprender que ha dormido exactamente 3 horas. El barco ha dejado de moverse después de una noche y una mañana de vaivén incesante. Con el impermeable colgado de los hombros, recorre pasillos largos, inestables, como en una borrachera. El piso resbaloso es una pista de hielo. La inercia del dormir es ingravidez, alivio y responsabilidad. El barco está detenido, pero se diría que no. Un enorme acantilado se acerca y crece, al acercarse lentamente. La isla, cada vez más grande, pletórica, avanza al asalto de la mirada. Él está en una lancha y la cercanía inminente de un gran transatlántico iluminado acomete a la mirada como si pretendiera un abordaje. Alguien tararea una melodía de carpa o de pianola. Encima del acantilado, casas blancas y cúpulas. Abajo, la espumosa violencia del mar. Esa espuma blanca es señal de su ira. Isla y mar se excluyen y se complementan. Hay en su alianza algo soberanamente salvaje y no renuncian al oscuro designio de abolirse. Han quedado detrás las aguas de Creta y sus inmemoriales delfines voluptuosos, abandonados de Eros. El ejemplar de National Geographic se le cae de las manos. Abidjan no es una isla. El palacio de Minos no está en Creta. No está en Creta. A veces la isla era visible desde la orilla, otras no. Llegaba a esfumarse en los días de incierta transparencia, y cuando la humedad flotante se desvanecía, flotaba de improviso, crecida, radiante, avanzando hacia el encuentro de la mirada como un transatlántico lujoso y onírico cada vez más próximo. Daniel Defoe lo inventa y Verne le procura descendencia. Solo una tenacidad alegre, regocijada, explica la innumerable progenie de aquel industrioso ancestro de Cándido, dispuesto a cultivar su propio huerto y a construir sobre la virginidad de la isla el paraíso de la civilización, a la que añora como un huérfano devoto venera el recuerdo materno. ¿Pero son acaso idénticas las de 2 años de vacaciones y la misteriosa isla donde Cyrus Smith reconoce como maestro al viejo navegante de las profundidades submarinas? Los jóvenes náufragos juiciosos que añoran Auckland admiten que su barco ha sido perfectamente colocado en la playa por una ola complaciente, que lo trató con benevolencia sin deteriorarlo demasiado. Mapas, instrumentos de precisión, plumas y papel, libros, vituallas, son otros tantos cordones umbilicales que seguirán ligando a los náufragos con aquel progreso inevitable que Smith le recordó a Nemo al advertirle: vuestro error, señor, estuvo en suponer que el pasado puede ser resucitado. Trazarán enseguida un mapa, pondrán nombres británicos a los parajes de la isla, decidirán seguir buscando el conocimiento en los libros que el naufragio no les ha arrebatado. El orden se restablece, la vida se regirá por normas, la autoridad será justa y engendrada por el consenso y la reflexión, solo que eventualmente los 15 niños náufragos, auxiliados por una confianza inquebrantable en los recursos de la razón para construir el progreso, soñan. Y basta que la vigilancia alerta del día los abandone para que se les cuelen en casa visitantes imprevistos, los fantasmas que habitan las profundidades de los acantilados. ¿Y acaso sueñen también entonces viajar 7 meses, 20.000 lenguas, bajo la superficie explorando los múltiples tesoros que habrían construido la sabia riqueza del capitán Nemo? ¿No quieren que los acompañe? Yo puedo enseñarles el camino, ha dicho el niño. ¿Cómo te llamas? Me dicen Micaelillo. Hay que subir y subir, y allá arriba está el panteón. La campana llamará a las ánimas para que acudan a la ceremonia, pero abajo está la feria. Iremos primero a la feria, irán primero a la feria. Una feria sin rueda de la fortuna, Micaelillo hace una mueca, no es feria. Sin hacer mucho caso de la pareja que lo sigue, el niño corre,
hablando solo entre la multitud de turistas. Al doblar una esquina vuelven a tropezarse. Los llevará a la casa de los monstruos y a un túnel disque para enamorados. Esperarán las ánimas. Falta para que se den las 12. Hace frío. Beberán aguardiente azucarado, casi hirviendo. Comprarán matracas y flores de cempasúchil. Descubrirán, mirando el cielo negrísimo, que el alcohol dulzón es infinita y dulcemente mareante, y que la luna, patinada como un pergamino antiguo en el interminable hueco de la noche, es otra isla. Entre empujones, casi sudando a pesar del aire gélido, se enredan en la inercia del gentío que va descendiendo y se enrosca, serpenteando la colina, con otra oleada de gente que sube callejuela espinada como un sendero de cabras. Sería fácil extraviarse. La noche no terminará nunca. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Una alegría abismal y exorbitante brota de algún sitio muy remoto, dando tumbos. No tardarán en llegar. Siempre hubo algo grotesco y tenebroso en la palabra feria. Sube, sube, Catalina, sube, Catalina, que desde el cielo te llaman, sí, sí, que desde el cielo te llaman. Yo he dicho que me propongo contar una historia, que esta historia será una historia de amor y en consecuencia la historia de un sueño. Prosigo. Soñar es remontar hacia los orígenes el curso de un río, o hacer un viaje al centro de la Tierra, o buscar minotauros en laberintos acuánticos. Pero dicen que uno acaba por matar aquello que ama, y quizá Teseo amó al minotauro. Sea como sea, la pareja segrega su espacio imaginario. Las parejas se encuentran en los parques por las mismas razones que tienen los asesinos para volver al lugar del crimen. Vuelven a la réplica del paraíso que están condenados a perder. Sería imposible contar una historia de amor sin un parque o sin una isla. Y no hay nada más parecido a una historia de amor que otra historia de amor. ¿Acaso se trata tan solo de una secuencia infinitamente reflejada en múltiples espejos, la que se representa en un jardín llamado paraíso terrenal, una tarde, ya a punto de caer la noche, cuando Eva le ofrece a Adán un hermoso fruto color granate? Si nos fijamos bien, veremos que la serpiente resplandece como si no fuera más que un destello sinuoso de luz lunar. Una vez que se entra al túnel, no hay más que un camino. Imposible desandarlo andado. Micaelillo insiste, no es más que un laguito que se recorre en lanchas de juguete, y las galerías misteriosas y las puertas que se cierran detrás de uno como las pesadillas. La voz del merolico es aguda como el chasquido de un látigo. Inventada en Bélgica por un habitante de Brujas, la muerta, la feria recorre el mundo con su carpa de quimeras, de hipógrifos y centauros. El túnel del amor, recita el pequeño guía improvisado que se niega a salirse de la escena, es un lago de juguete cubierto por un toldo que rodea una islita verde, tan pequeña que solo cabe en medio de un arbolito redondo y muy verde lleno de manzanas. El túnel del amor sirve para que los enamorados se besen adentro. Antes de entrar, comprarán algodones de azúcar color de rosa y huevos rellenos de confeti. Se tomarán una fotografía asomando la cabeza por la ventanilla de un avión de cartón pintado de rojo, y uno de los dos comprará para el otro un corazón rojo metido en un cubo de plástico transparente, un rompecabezas con las letras de la palabra love. La historia de los náufragos se insinúa con reiteración, como si tuviera algo que ver con la otra historia. Estas son las primeras 28 páginas del miedo de perder a Ulises de Julieta Campos. Si gustan, le seguimos más adelante. Bitácora de lectura, 21 de marzo del 2020, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México.